Andrea Verdesi, estudiante de Sociología, además parte del Comité 90 años de Fidel con nosotros. Andrea, gracias por regalarnos tu tiempo. Creo que en este momento es fundamental que a través de la mirada de una joven como tú podamos recordar, reconocer y también entender un poco mejor lo que significan estos 90 años y el gran legado que nos deja Fidel. Como comité, creo que también esa es la labor que nos ha quedado ahora y también como juventud, de recordar a las ideas que nos ha dejado el comandante. Si él ha partido físicamente, nos ha dejado ese gran deber, que es cumplir primero con su gran labor internacionalista y también con su legado ideológico, ¿no? Como joven, ¿cuál es el legado más importante que te ha dejado y que ha dejado a los jóvenes Fidel Castro? En un discurso que Fidel Castro hizo a los niños al entregar la fortaleza del 26 de julio, que la convirtió en escuela, Fidel les dice a los niños que su principal labor era la educación, educarse, que la revolución todavía no había concluido ahí, sino que la revolución tenía que seguir y que era labor de la nueva generación seguir con esa revolución, y que esa revolución solamente se iba a conseguir si esos niños se educaban. ¿Qué es lo que te ha llevado a querer conocer más, a profundizar, a admirar la Revolución Cubana? La Revolución Cubana es un hito en la historia, ha marcado la diferencia. Yo pienso de que siempre creíamos que la historia tenía que tener un lineamiento que nos marcaba el imperio siempre, y entonces llega la Revolución Cubana y te demuestra lo contrario, digamos, que hay la opción de un cambio, que las cosas pueden ser diferentes y que no siempre tenemos que vivir nosotros bajo las condiciones que ellos nos dicen, sino que nosotros también podemos plantearnos cómo vamos a vivir nuestra política, nuestra sociedad, cómo se va a constituir nuestra sociedad. Tú hablabas de Cuba como el inicio y ese cambio que sin duda ha sido además una punta de lanza para los procesos revolucionarios que se han vivido sobre todo en América Latina. Podemos decir que la partida de Fidel Castro físicamente se da además en un momento latinoamericano y mundial muy complejo. Hay cambios, sin duda, en nuestra región, el caso de Argentina, hay fuertes ataques a Venezuela, en Brasil también ha habido un cambio grande. ¿Qué es lo que nos toca hacer entonces como jóvenes latinoamericanos para poder masificar el pensamiento y el legado de Fidel? En las sociedades generalmente como las nuestras, digamos que estamos pasando periodos de bonanza económica, se crean nuevas clases medias. Y generalmente las clases medias tienden a desideologizarse y tienden también a defender sus intereses de clases económicos. Eso también hace que, digamos, pasen este tipo de cosas como Argentina o Brasil, que la población también se te vuelca. A la medida de que avanza la historia también y los procesos, no hay que olvidarse también del proceso de instrucción política que se le tiene que dar a las nuevas generaciones y también de recordar siempre la historia de atrás hacia adelante. Es decir, no podemos olvidarnos de la memoria larga que tiene el país, porque si no tiende a pasar este tipo de cosas, y entonces Fidel también nos enseña eso. Fidel decía que así sea él el único que crea en la revolución iba a seguir. Y entonces pienso que el principal legado que también nos deja como jóvenes es tener las ideas firmes de lo que vamos a creer, y entonces está en nuestras manos como jóvenes ideologizarnos y trabajar en lo político también. Grandes monopolios mediáticos, Andrea, han intentado siempre desvirtuar la imagen de Fidel, mostrándolo como dictador, como Cuba dentro de un régimen demasiado cerrado, cuando en realidad se desconoce lo que realmente significa la Revolución Cubana. Se ve mayormente plasmado en el más de 1 millón de personas que han estado en La Habana el anterior miércoles, que han gritado junto con Ortega, yo soy Fidel. Evidentemente va a haber siempre gusanos en la historia y van a ser los que siempre van a estar desvirtuando las figuras de nuestros políticos. Ellos tienen parámetros de desarrollo que nosotros no tenemos. Y creo que la mayor respuesta que podemos dar a esta gente es el ejército de batas blancas que nos ha dado Fidel, educación gratis, el impacto que ha tenido Fidel en África, en la derrota del apartheid. Lo decía Jacob Zuma también, decía Cuba ha sido el único país que fue a África y no se llevó ni oro, ni petróleo, ni diamantes. Se fue en busca de la libertad de un pueblo y se llevó solamente sus muertos. Como estudiante de Sociología, Andrea, ¿podemos decir de alguna manera que el momento en la partida física de Fidel Castro puede ser como un punto de quiebre en el que la Revolución Cubana puede empezar quizás a perder un poco esa solidez que tiene a lo largo de estos años? Cuba nunca fue un país independiente hasta que llegó Fidel, hasta que llegó la revolución. Primero fue la enmienda Plath,
en la constitución política, y después fueron las leyes Torricelli y la Helburton del bloqueo, y Cuba ha sobrevivido a estos criminales intentos del imperio para que la revolución se acabe. Y la revolución no ha terminado ni con eso, ni con la caída de la Unión Soviética, y pienso que más bien es ahora labor no solamente de Cuba, sino de nosotros como países que tenemos gobiernos progresistas, de defender esa revolución. Este bloqueo, que además es siempre repudiado incluso en las propias Naciones Unidas, en Estados Unidos, ¿podría cambiar tras la partida física de Fidel? ¿Crees tú? ¿Consideras que eso podría ser una opción ahora? Eso depende solamente de Estados Unidos. Y el gobierno tiene una mentalidad muy retrógrada respecto al bloqueo y respecto a Cuba y la revolución. Entonces yo pienso que es casi imposible que el bloqueo termine si es que tampoco la población desde Estados Unidos comienza a manifestarse. De nuestra parte sí vamos a seguir luchando para que el bloqueo termine, porque de verdad que es un bloqueo criminal. Andrea, hablemos un poco acerca de la gran herencia que ha dejado Fidel a los cubanos específicamente, ¿no? La pequeña isla, como a veces la llaman, es sin duda ejemplo en temas científicos, en temas de educación, en temas de salud, en temas de equidad, de igualdad. Entonces, me gustaría que tú puedas explicarle un poco a los jóvenes y a quienes nos ven cuál es la realidad de Cuba. Tendemos a ver mucho los parámetros de desarrollo en tener, digamos, un edificio de 20 pisos, en tener piscina y en tener, digamos, autos de último modelo, celulares de último modelo. Y pienso que si nosotros nos consideramos revolucionarios, tenemos que comenzar a ver los parámetros de desarrollo desde otra perspectiva. Cuba, gracias a Fidel, ha tenido una gran revolución cultural principalmente. Se apoya mucho lo que son las artes, la cultura, y ha habido una gran revolución también en lo que es el área médica. Cuba es el único país que ha encontrado la cura al vitiligo, por ejemplo. Y tiene hoy en día, es uno de los pocos países que ha creado una vacuna también para el cáncer de pulmón. También ha terminado con la transferencia de VIH de madre a hijo. Es uno de los pocos países que ha logrado ese grado de ciencia y tecnología en el área de medicina. Yo pienso que hay que mirar a Cuba por eso, desde parámetros de desarrollo que sean más sociales y de ver de verdad lo que beneficia a la sociedad. Es decir, tú puedes tener un celular último modelo, pero puede que te falte salud y que te falte educación y que te falte muchas cosas, y en Cuba nunca va a faltar eso.